Muy bien. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a recibir a Fabricio Magno, que está ingresando. Muy bien, ahí está. Su práctica, la primera hora, habíamos desarrollado hasta el número 5. Homosfera, ¿cuál lo caracteriza? Homosfera, heterosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera. Hasta ahí ya estaba resuelto. Del número, muy bien, 6, ustedes tenían que desarrollar, ahí está, para completar era atmósfera, estrellas fugaces, auroras polares, acá van a colocar las auroras polares, resaltar, ahí estaban, muy bien, polares, donde se producen en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Su capa límite es la termopausa. Exosfera, muy bien, la exosfera se caracteriza porque ahí ubicamos la famosa magnetosfera, por esa esfera de magnética. ¿Por quién fue descubierta? Por James Van Allen, muy bien, que generaba como una especie de un imán. Ahí están los anillos grandes, más grandes, en la parte externa, eran los electrones y los chiquitos los protones. Dice que la magnetosfera protege a la Tierra de los rayos polares, ¿no? De los rayos cósmicos o los vientos solares, muy bien. Importancia, propaga la luz, había varias importancias, ¿no? Propaga la luz, el sonido, hace posible la respiración y así sucesivamente permite el vuelo de aviones y así. Muy bien. Y el número 8, ¿cuáles son los factores que van a condicionar la existencia de la atmósfera? La radiación solar, y le he puesto radiación solar. Dime. Radiación solar, la gravedad terrestre, y el número 9 es la actividad volcánica. ¿Y cuáles son los elementos contaminantes de la atmósfera? Dióxido de carbono, monóxido de carbono. Ah, sí, por eso ¿cuál es el número 7? Hay varias respuestas. En el número 7 hay varias respuestas, chicos, ¿ya? Solamente yo 3 le estoy colocando. Aquí varias respuestas salen. ¿Ya? Acá hay varios. ¿Cuáles son los elementos contaminantes? Ya está, ¿no? Dióxido de azufre, muy bien, dióxido de carbono, monóxido de carbono, CFC y así sucesivamente. Entonces, ahora sí nos vamos, tema de hoy, climatología. Esto es tema de hoy, ¿ya? El tiempo y el clima. Vamos a desarrollar hoy día esta climatología, ciencia que estudia acerca de los diferentes tipos de clima, y la meteorología del tiempo, que ve acerca de la variación, ¿no? ¿Qué cosa es el clima? Muy bien, dice, de acuerdo a lo que es climatología, los griegos comprendían que las condiciones climáticas en un lugar dependían en parte de la inclinación de los rayos solares. ¿Se acuerdan que la Tierra es de forma esferogeoidal? Entonces los rayos solares van a caer con forma perpendicular, como inclinada, como pueden observar en esta imagen. Por eso dice que la palabra clima proviene de la voz climato, que significa inclinación. ¿Qué ciencia estudia el clima? Muy bien, climatología, la geografía física, que es parte de las ciencias auxiliares, que estudia diferentes tipos de clima. Definición, ¿qué es el climatología? Lo mismo, ¿no? Es estudiada por una ciencia auxiliar que es la geografía física. Tenemos tiempo y el clima. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué se caracteriza el tiempo? Es el estado de la atmósfera sobre un lugar dado y en un momento determinado. Muy bien, o sea, en un lugar determinado, cualquier parte de nuestro territorio peruano, puede ser de repente pues en otros países también. Varía a cada momento, o sea, este es inestable, ¿ya? Siempre va a variar, siempre va a cambiar. Muy bien, ¿qué más? El tiempo meteorológico se mide en periodos cortos, como es variante. Por ejemplo, ahorita está soleando, ¿qué pasa a las 6 de la tarde? Está lloviendo, la noche de repente, ¿no? Así, va cambiando, va variante. ¿Qué ciencia estudia el tiempo? La ciencia que estudia es la meteorología, ¿ya? El tiempo meteorológico.
muy bien, que va a estudiar acerca del tiempo, los famosos meteorólogos o del famoso Cenami que habla en las mañanas. Muy bien, clima. ¿Qué es el clima? Es el estado común de la atmósfera en un lugar determinado también. El clima no varía, no cambia, es estable. El clima se mide en periodos largos, puede ser de 10 a 30 años aproximadamente. Su ciencia de estudio es la climatología. Aquí, por ejemplo, podemos observar diferentes tipos de clima, climas oceánicos, clima árido, clima cálido, clima de repente húmedo, clima desértico, clima de Paracas y así diferentes tipos de clima. Aquí en la costa peruana tenemos, por ejemplo, la costa tiene un clima, ¿no?, húmedo, en la región andina seco y en la selva amazónica tropical, y siempre va a ser así, ¿no? Salvo que más adelante, cuando el tiempo, de repente con el tiempo puede variar, ¿no? Puede cambiar de repente cuando hay efectos de repente de nuestro planeta que va cambiando. Entonces siempre va a permanecer, por ejemplo, la costa que es húmedo porque estamos cerca al mar, en la región andina es seco y así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tiempo y clima? Acá lo tenemos. Diferencia entre el tiempo y el clima. El clima y el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es el conjunto de circunstancias meteorológicas como la temperatura, la humedad, el viento que influye en una área determinada. Por ejemplo, en las tardes hace un poquito más de viento, de repente aquí hay más humedad, de repente la temperatura puede variar, ¿no? Puede ser calor o también puede hacer frío. Entonces, ese es el tiempo. En cambio, el clima es el promedio de los estados del tiempo de una región determinada. El clima va, por ejemplo, va a depender de las estaciones. Ahora estamos en primavera, de ahí pasaremos a verano, de verano pasaremos a otoño, de otoño a invierno y así sucesivamente. Entonces, este es el clima, ¿correcto? Acá, por ejemplo, el clima de quién, de España. Muy bien, por ejemplo, acá vemos lluvioso, de repente, puede ser de repente soleado y así sucesivamente. Entonces, esa es la diferencia, que el tiempo va a cambiar constantemente, puede variar, mientras que el clima siempre se va a mantener estable. Ok, sí, Fran, no hay problema, Francito. Después les voy a pasar la asistencia cuando termine la clase. Nuevamente les voy a pasar la asistencia, ¿ya? Pasamos de la diferencia entre el clima y el tiempo. A esto se le denomina meteorología o climatología. ¿Cuáles son los factores de clima o el tiempo? O sea, climatología, más que nada. ¿Cuáles son los factores de climatología? Muy bien, va a tener dos factores importantes. El factor A, que es los factores cósmicos, y el factor B va a ser los factores geográficos. Los factores cósmicos es la parte alta, muy bien, y la parte, por ejemplo, baja van a ser los factores geográficos. Acá, por ejemplo, observamos 1, 2, 3, 4 factores cósmicos. La forma esférica de la Tierra, acá pueden observar la forma esférica de la Tierra, que va a generar la desigual distribución de los rayos solares. El movimiento de rotación que va a generar sucesión de día y de la noche, como pueden observar aquí, día, muy bien, al otro lado, nochecita, ¿no? El movimiento de traslación va a generar las famosas estaciones: primavera, otoño, invierno, verano, verano, invierno, o primavera, otoño, otoño, primavera. Cuando siempre, por ejemplo, estamos aquí, nosotros estamos ya en primavera, en el norte van a estar en otoño, ¿no? Si nosotros vamos a estar en verano, en el norte van a estar en invierno. Si nosotros estamos en invierno, ellos estarán en verano, se dice viceversa. La energía solar es como la radiación solar llega a la superficie terrestre, los rayos solares, que va calentando, va dinamizando, pues, para que se genere la oxigenación. ¿Bien?
Los factores cósmicos, acá va a prepararse a quien va a leer muy bien, son aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra como planeta y con sus astros vecinos. Muy bien. Joana Cochachín. Joana, ¿qué pasó? Ay, discúlpeme. Joana. Uy, tu micro estaba prendido, ya se escuchó todo. Muy bien, Joana, tú puedes, hija, empieza a leer. Joana Cochachín. Sí, Miss. Lee, por favor. Desde la A. Sí, desde el número 1 hasta el número 4. Ya, Miss. Y disculpe por lo sucedido. No por mí, sino por tus compañeros, hija. 1. La forma esférica. Estos determina una mayor o menor absorción de radiación solar con relación al ángulo de incidencia de los rayos solares. Si la Tierra fuera plana, el ángulo de incidencia de los rayos solares sería el mismo en toda superficie. Segundo, el movimiento de rotación determina la desigual iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y la noche. 3. El movimiento de traslación. Continúa, hija, continúa. Determina la desigual iluminación de los hemisferios con relación a las estaciones del año. La energía solar. Los cambios de la constante solar ocurrida durante las características climáticas. Muy bien, muy bien. Ahora sí, apaga tu micro, hija. ¿Cuáles son los factores cósmicos? Hemos dicho que eran los 4. Hay muchos más, ¿no? Simplemente los 4 hemos cogido, que es la forma esférica de la Tierra, o la esferosidad de la Tierra, ¿no? ¿Qué va a terminar? Dice que determina una mayor o menor absorción de ¿qué? De la radiación solar, ¿ya? ¿Qué más? El movimiento de rotación. ¿Qué tiene que ver el movimiento de rotación? El movimiento de rotación de la Tierra va a determinar también la desigual iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y de acuerdo a la noche. Eso es lo que es la rotación. Y el movimiento de traslación, que va a determinar, también va a determinar de la desigual iluminación de los hemisferios con relación a las estaciones del año. O sea, ¿qué quiere decir? Al producirse los solsticios van a determinar los puntos de máxima insolación. ¿En qué parte? En la parte aquí, en la zona ecuatorial. ¿Ya? Y la mínima insolación en las zonas polares aquí. ¿Ya? Mayor insolación en la zona ecuatorial porque es más caliente, y en las zonas polares menor, la mínima parte de insolación. Eso va a generar la traslación terrestre. Y la energía solar, dice que la energía solar, muy bien, es la principal fuente de la energía de la atmósfera, que va, por ejemplo, que nos va a generar en 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? Albedo, que es la energía que se va a perder en el espacio, no es en esta parte, ¿no? O sea, albedo es la energía que se pierde en el espacio. Y la otra parte es depresión, ¿ya? Y la famosa depresión es la energía que absorbe la Tierra, ¿ya? Es la energía absorbida por la Tierra. Y el otro es, por ejemplo, la insolación, ¿no? La insolación, saben que es la energía que llega a la superficie terrestre y que es absorbida ¿por quién? Por los océanos, ¿ya? Por los océanos también los continentes van
absorbiendo. Y también nuestros cuerpos absorben la famosa insolación, ¿no? Y así va como un equivalencia. Entonces, ¿cuáles son las partes de la energía solar? Albedo, depresión y la insolación. La insolación lo que llega a la superficie terrestre, porque albedo y depredación simplemente que se pierde en el espacio, uno la absorbe la Tierra, y la insolación lo que llega a la superficie terrestre y es absorbida por tanto por los continentes como los océanos y también por los animales y por nosotros mismos. Pasamos a la letra B, los factores geográficos. Muy bien, esta es la imagen que pueden observar ustedes. Son los factores geográficos que nosotros básicamente habitamos en estos lugares. ¿Ya está? Muy bien, ¿cuáles son los factores geográficos? Los factores geográficos tenemos la latitud, estamos observando en esta imagen, latitud norte, latitud sur. La máxima latitud es en los polos, en el polo norte y en el polo sur, que es 90 grados, y en la parte central del medio, en la ecuatorial, es la mínima latitud de 0 grados. ¿Qué más vemos? La oceanidad. Muy bien, las masas son masas de agua que están más cerca. La altitud desde el nivel del mar, desde el medio, desde el centro del nivel del mar hasta el punto más alto de la Tierra. Aquí el punto más alto de la Tierra es el monte Everest, que tiene aproximadamente 8.848 metros sobre el nivel del mar. Si hablamos solamente de acá del Perú, el punto más alto del territorio peruano es el Nevado de Huáscara. Esa es la altitud. Relieve, muy bien, es como termorregulador, como una especie de termorregulador, como la vegetación, que prácticamente habla de todas las características de la superficie terrestre. Y la continentalidad es la parte más alejada de las masas oceánicas. Hablamos de cada uno de ellos. Sebastián se va preparando, ¿ya? Factores geográficos. Ahí está. La latitud empieza a leer Sebastián. Sebastián 1. Sebastián 2. ¿Sí, Miss? Muy bien, estabas atento. Latitud. ¿Ya? ¿Empieza Sebastián? Ya. Da la posición de un lugar del norte o al sur de la línea del Ecuador. La forma de la Tierra hace que los rayos solares lleguen en distinta intensidad. En el Ecuador los rayos solares llegan en forma perpendicular y en las otras zonas de manera más oblicua. Oblicua. Muy bien, Sebastián. Un poquito más de volumen hay que aumentar para la próxima clase. ¿Ya? Muy bien. La latitud. La latitud, ¿qué cosa es? Es la distancia angular a partir de ¿dónde? Del ecuador terrestre. Ahí está, mira, ¿ve? Y acá también. O sea, la latitud es la distancia angular a partir de ¿dónde? Del ecuador terrestre. ¿Hasta dónde? Hasta los polos. El polo norte y polo sur. Muy bien. Entonces, es uno de los factores que van prácticamente influyendo en las siguientes características o elementos de climatología. ¿Cuáles son esos, por ejemplo, factores que van a influir en lo que es climatología? Como la latitud, es la temperatura, la presión, la nubosidad y la llamada también precipitaciones, ¿ya? De acuerdo, va cambiando. A mayor latitud, por ejemplo, menor temperatura, ¿no? A menor latitud, mayor temperatura, y así. O sea, va cambiando. ¿Bien? Pasamos. Bien, altitud. Bien, la altitud, muy bien, es la distancia vertical entre un punto de la superficie terrestre, como por ejemplo, vamos a ver la cumbre de una montaña y el nivel del mar. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, si voy a dibujar acá, este va a ser el nivel del mar. Entonces empiezo ahí
con las montañas el punto más alto, ¿no? De repente y así las montañas. Entonces, este es el punto más alto. Nosotros del territorio peruano tenemos el punto más alto, es el Nevado de Huáscara, ¿bien? Entonces, este Nevado de Huáscara, muy bien, es el punto más alto de nuestro Perú. Muy bien, que mide aproximadamente 6.768 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si hablamos de a nivel mundial de nuestro planeta Tierra, el punto más alto es el monte Everest, que se ubica en el continente asiático, exclusivamente en el territorio de Nepal, dentro de las cordilleras de la famosa Himalaya. Entonces, esa es la altitud, ¿ya? La altitud porque va hacia arriba. Bien, entonces, esta famosa altitud también va a tener los factores como, por ejemplo, la humedad, la nubosidad y las precipitaciones. Ahí están los factores geográficos que va a leer la señorita. A ver, ¿quién es la señorita? El jovencito. No, necesito notas de José Miguel Santi. José Miguel. José Miguel 1. José Miguel 2. Muy bien, José Miguel. Suelto y empiezas a leer. Del 1 al 5. Y yo explico. Yeah. B. Factores geográficos. La latitud, la distancia relativa al ecuador geográfico determina la mayor o menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar, mayor o menor temperatura, y establece la duración de los días artificiales. ¿Sigo mis o ustedes? Sí, hasta el número 5, hijo. Oh, ya. 2. La altitud. La distancia relativa al nivel medio del mar determina variaciones en algunos elementos como la temperatura, presión atmosférica y humedad. 3. Relieve. Las características del suelo, son textura, grado de humedad y vegetación, etc. La oceanidad. Es la influencia de la proximidad de un lugar al océano, influye a la humedad alta y la temperatura poca amplitud. Continentalidad es la influencia de la situación mediterránea, del alejamiento del lugar al océano, influye en la humedad baja y la temperatura con gran amplitud. Muy bien, Santi, muchas gracias. Sí te vas ganando las notas, muy bien. Ya sabemos qué cosa es la latitud, ¿no? La latitud es la distancia vertical o angular, muy bien. Entonces, por lo tanto, que va a influir acerca de qué, de la temperatura, presión, nubosidad y las precipitaciones hemos mencionado. Hemos dicho como, por ejemplo, a mayor latitud, menor temperatura, a menor latitud, mayor temperatura y viceversa, ¿no? ¿Qué más? La altitud es el promedio, muy bien, donde que va a generar desde el nivel del mar hasta el punto más alto, ¿ya? Así como, por ejemplo, aquí en esta imagen que va subiendo, subiendo, subiendo hasta el último de los puntos. Acá está, muy bien. Relieve, muy bien, habla acerca de todas las características del suelo, de nuestra superficie terrestre, ya sea de acá del territorio peruano, de Europa, de diferentes lugares, como es la textura, cómo es su humedad, cómo es su vegetación, o sea, prácticamente habla cómo es el relieve de la selva, cómo es el relieve de la costa, cómo es el relieve de la región andina, cómo es el relieve del continente asiático, cómo es el relieve de, por ejemplo, de Europa, cómo es el relieve de repente, y así, habla acerca de todas las características, ¿correcto? La oceanidad, muy bien, los océanos, ¿qué tienen que ver los océanos? Básicamente es la influencia, ¿no?, que a las proximidades de las masas de agua que hay. Que esto nos genera como termorregulador. Sí, Haru, me ha salido como 5 veces ya, hija. Entonces, la oceanidad es como termorregulador del medio ambiente también. La continentalidad, porque se encuentran un poquito más lejos de las masas de agua. Esto va a ser influenciado también en la humedad, en las temperaturas
y así sucesivamente. Otros, como por ejemplo las corrientes marinas, también va generando los factores geográficos. También hay otros, las exposiciones al sol y así sucesivamente. Los vientos, la vegetación, todo influye en los factores geográficos. Cuando ustedes de repente encuentran cuáles son los factores geográficos, latitud, altitud, relieve, oceanidad, continental son los más importantes, pero hay otros más como los vientos, la vegetación, las corrientes marinas, las exposiciones y así sucesivamente. Y nos quedamos aquí, elementos del clima, o climatología o meteorología. Son condiciones físicas que van a caracterizar a la atmósfera y al relacionarse con ¿qué? Con los factores geográficos. ¿Y cuáles son esos elementos del clima? Tenemos la radiación solar, que siempre aparece la radiación solar, la humedad, ahí está la humedad, qué cantidad de humedad que podemos tener aquí en la costa, la temperatura, ¿no? Acá está la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, el viento y la nubosidad. Son elementos del tiempo y del clima. En la próxima clase estaremos hablando de cada uno de ellos. Ya ustedes pueden estar averiguando, investigando para la próxima clase, ¿no? ¿Qué es la humedad? ¿Con qué instrumento voy a medir la humedad? Radiación solar, ¿con qué instrumento puedo medir la radiación? ¿Cómo se llama este instrumento? ¿Será heliómetro? ¿Será actinómetro? Temperatura, ¿con qué voy a medir? Por ejemplo, cuando hace calor y cuando hace frío. Precipitaciones, cuando cae la lluvia, ¿con qué instrumento puedo medir? La presión atmosférica, igual, ¿con qué voy a medir? El viento, por ejemplo, ¿cómo voy a medir la orientación y la velocidad? La nubosidad, igual, ese vapor de agua que se va juntando y van generando las nubosidades.